Bueno, y diversas reacciones sigue generando la entrevista exclusiva que la alta comisionada por los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, concedió a TVN. Entre los tópicos más llamativos figura su negativa a ser nuevamente candidata presidencial. Frente a ello, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, ha dicho que se hace necesario presentar una alternativa progresista. Queremos profundizar en este y otros temas. Nos acompaña el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber. Senador, muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. Muchas gracias por la invitación. Senador del PPD y por la región de Valparaíso. Así es. Fue bien tajante la expresidenta Michelle Bachelet. No busco, no quiero, no voy a ser candidata, como tratando de aclarar y no dejar ni una sola duda al respecto. Su opinión sobre esta declaración y también ese énfasis que ella tiene para que nadie siquiera se ilusione con esa posibilidad. Yo creo que desde el punto de vista, bueno, esa es su decisión personal y a mí no me cabe más que respetarla, ¿ya? Pero lo importante desde el punto de vista político, el hecho que genera es que de la forma en que lo hizo, dijo, no lo busco, no quiero y no seré. O sea, no dejó ninguna puerta ni siquiera junta a este efecto. Y yo creo que esto es muy importante porque políticamente despeja ese tema, para bien o para mal. ¿Todavía quedaban dudas al respecto? Yo creo que siempre hay, bueno, en política siempre hay dudas porque pueden cambiar las circunstancias, pero creo que esto es bien importante porque esta afirmación de la presidenta, a diferencia de lo que ocurrió la vez anterior cuando ella dejó el gobierno y estuvo trabajando en Naciones Unidas, al igual que ahora, en otro cargo, por supuesto, nunca tuvo una definición de esta naturaleza. Y eso siempre generó, bueno, no sé si la palabra es un ruido, pero una expectativa, pongámoslo así, una expectativa de que podía volver. Y muchas cosas se tomaron decisiones o se encaminaron las decisiones, la forma de abordar desde la oposición, pensando en esa decisión que sería positiva. Hoy, con esta declaración de la presidenta, que es una entrevista, ya no estamos hablando de dicen que no es un Twitter, ¿me explico, no? Esto es algo muy formal desde el punto de vista de ella. Y creo que esto políticamente le pone un desafío a la oposición, o parte de la oposición, de tomar más que nota, sino que reaccionar en conformidad a esto. Quiero abordar y eso también del... la encuesta, entre paréntesis. Para que la... Porque también la encuesta ahora cuando le preguntan no la usted quiere, quién quiere que sea, y si alguien responde Michelle Bachelet, le tengo que decir, ya, pero ella no porque dijo que no, así que búsquese otro nombre. Que hay alguna encuesta donde esa pregunta no es con alternativa, sino que es la respuesta espontánea de cualquier persona. Con la alternativa ya no cae definitiva porque ya se descartó, pero quiero decir que esto cambia el cuadro. Sí, es que quiero ir a eso de los desafíos, pero antes, por eso mi duda era, todavía habían algunos en la oposición que tenían la expectativa de que fuera nuevamente candidata, habiendo sido ya presidenta en 2 ocasiones, estando en este cargo en Naciones Unidas. Debe haber gente, que incluso no directivos, sino que ciudadanos que tal vez tenían ganas, algunos, no me cae ninguna duda, por eso tenía un grado de valoración más que aceptable, bastante positivo. Lo que sí, algunos de otros, como yo, que algo la conocemos, yo entendía que ella no estaba con mucha disposición y creo que ahora fue categórica. Ahora, ¿cuál es ese desafío que se abre en la oposición respecto a buscar estos liderazgos y en qué plazos? Yo lo abordaría distinto. Tal vez esto nos da la oportunidad no de olvidarnos, pero de no concentrarnos en los liderazgos o en los nombres, sino que en qué queremos decirle a Chile y qué coalición va a ser eso. Está claro que el próximo gobierno en Chile, cualquiera que sea, va a ser una coalición, ya sea de derecha, centro-derecha, de izquierda, centro-izquierda, va a ser una coalición. No hay un partido en Chile que tenga la capacidad de ganar una elección, ¿ya? Entonces vamos a tener una coalición. Y la pregunta es en la oposición, que es amplia y diversa, porque hay varias oposiciones a esta altura, si dentro de esta oposición vamos a tener la capacidad de proponerle algo a los chilenos y a las chilenas. Más allá del nombre, creo que, lo digo con... yo he levantado la mano en este tema, pero creo con mucho respeto al proceso, hoy día no es un tema del nombre, importa, ciertamente, no lo miro en menos, pero la pregunta es, ¿y usted quién representa? ¿Usted qué encarna? ¿Usted qué le quiere contar a los chilenos? ¿Cuál es su proyecto colectivo? ¿Eso no ocurrió la vez anterior? Cuando fue de candidata por segunda vez la expresidenta Michelle Bachelet. En la elección anterior última nuestra no ocurrió. Llegamos divididos, con listas parlamentarias divididas, sin programa único. Nosotros no fuimos capaces ni de hacer primaria al interior de la ex nueva mayoría, me refiero. Claro. Y lo menciono también en la época, en esa segunda candidatura de Michelle Bachelet, porque su nombre, claro, concitaba el apoyo en la encuesta, entonces no sé si eso permitió una discusión previa sobre el proyecto. Yo diría que concitaba un apoyo en la encuesta y además yo creo que no cometo ninguna exageración si dijera que además que las encuestas lo decían, uno lo percibía.
A veces las encuestas dicen cosas que uno dice, mire, será así, será no será tan así. Pero era como bastante claro, me parece a mí, hace muchos años atrás, que cuando ella aún ni siquiera manifestaba su intención de ser candidata nuevamente, como que estaba bastante instalado eso. Y eso se fue consolidando en el tiempo, al punto que la derecha en su... En el sentido de esa definición de proyecto. No, porque hicimos un esfuerzo que no teníamos que tuvimos que hacerlo igual. Facilitó, a mi juicio, la constitución de un bloque o de una coalición que se llamó la Nueva Mayoría, que permitió llegar con un programa único, tener un programa además bastante más con reformas estructurales más profundas que en elecciones anteriores. Incluía todas las anteriores, incluía la de mi viejo, me da lo mismo. Pero quiero decirte que desde el punto de vista de que se instaló el tema de la gratuidad en la educación superior, ¿ya? Se instaló el tema de una reforma tributaria más profunda, se instaló el tema de una reforma laboral, cosas que se hicieron en el programa de la presidenta Bachelet. Ahora, lo que sí, que cuando tú tienes un nombre tan potente, como era el de Michelle Bachelet en su oportunidad, tal vez muchos de los que la apoyaron dijeron, mire, a mí puede que no me interprete 100% el programa que estoy haciendo, o tengo algunos reparos, pero lo importante es que vamos a tener la posibilidad de gobernar y tomar decisiones. Se lo pongo en términos diplomáticos, ¿ya? Eso es lo que hicieron. Y claro, era fácil porque tenía un nombre ganador. Lo difícil, y por eso te decía recién que más que el nombre, si hoy día como no hay ningún nombre ganador, a priori, yo me concentraría en la propuesta. Decía con conexión con los ciudadanos, no yo, sino que una coalición, una propuesta política. Claro, y para definir esa propuesta, ¿quiénes debería abarcar? Desde Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana, el Partido Comunista, ¿cómo definir eso? No, a ver, si yo dijera tal partido u otro, yo la quiero lo más amplia posible desde la centroizquierda. Me va a decir, no me respondiste en nada. Yo te voy a decir, no respondí, quiero algo muy amplio para poder llevar a cabo reformas. Si el drama de Chile, y hoy día lo vemos con un gobierno que le fue estupendamente a la segunda vuelta presidencial al presidente Piñera, con una tremenda ventaja respecto a Alejandro Guillé, pero que 5 semanas antes en el Parlamento no le fue bien. Entonces se requieren mayorías para poder gobernar bien y para poder llevar a cabo reformas. Dicho eso, el universo que yo me imagino es a partir de propuestas y de qué quiero yo para Chile, qué pienso yo que tiene que ser el rol del Estado en Chile. ¿Cuál va a ser la ecuación entre crecimiento económico y medio ambiente? ¿Cuán fuerte vamos a hacer en sustentabilidad? Por darte un ejemplo. Y ahí vamos a ver las distintas fuerzas políticas cómo se dejan caer. Y una antesala de eso, no quiero volver al día de hoy, pero una antesala de esa discusión va a ser cómo nos abordamos las reformas tributarias, la reforma previsional, que son tremendamente importantes, o esa reforma laboral de las 40 horas. Creo que eso va a ir decantando, en cierta medida, estas reformas van a ir decantando o van a ir delineando un poco el cuadro de cómo tal vez nos vamos, si tú me permites la expresión, estamos en 18, todavía, apiar del caballo. O sea, como definiendo en qué posiciones está cada uno. Y eso creo que de la otra forma ya empezar al revés, empezar con los nombres. Sí. No. O sea, no, el punto es en términos de plazos, si acaso está todavía claro, bueno, ese tiempo o para generar liderazgo en torno a ese proyecto. Yo siento que estamos a tiempo, pero muy marcados, porque viene octubre la semana próxima. ¿Estamos de acuerdo? El año que viene, en octubre, ya son las elecciones de alcaldes, concejales y, muy importante, una novedad en nuestra historia, gobernadores regionales. En Valparaíso, la región, no la comuna, la región de Valparaíso van a ir a votar junto con un alcalde para Valparaíso, para Viña, para Hijuelas, para San Felipe Los Andes. Junto con eso van a tener que elegir a una persona, hombre o mujer, que va a ser el intendente actual. Eso no había ocurrido nunca en la historia de Chile. Entonces, eso nos pone una suerte de presión para ver si podemos llegar a entendimiento. Yo creo que no va a ser fácil y que vamos a tener 3 o 4 bloques, para ser bien franco. Si hubiese que definir en plazos para tomar esas definiciones. No, los plazos son para la presidencial, sí, el año subsiguiente. El año que viene vamos a tener elecciones municipales y de gobernadores regionales, que va a ser una pronte que nos va a permitir ver si generamos confianza, porque además hay un tema de confianza hoy día muy complejo. Está tan en el piso la política. Y en general, varias instituciones. Sí. Ahora, usted había dicho hace algún tiempo que estaba disponible también para este desafío eventual de una carrera presidencial. ¿Eso se mantiene en pie? Yo, desde que debuté en política, el año 2006, cuando la presidenta Bachelet, su primer gobierno, me nombró ministro, desde al mes siguiente de eso, que apareció la primera encuesta, me vienen preguntando si es que yo quiero ser candidato a presidente. Y yo desde el 2006 hasta el año
pasado, siempre decliné eso, siempre. Porque encontraba que no era el tiempo, no estaban las condiciones para mí personales para eso, tal vez no tenía la madurez, no me sentía con la experiencia. ¿Ah? Yo respeto a todos los que quieran ser presidentes de Chile o presidentas de Chile, pero yo creo que para esa pega, y conozco a un presidente muy de cerca, que era mi viejo, trabajé muy de cerca con la presidenta Bachelet, he visto los dramas, es muy difícil ese trabajo y yo sentía que no estaban las condiciones. Entonces, preguntado, para explicarle por qué levanté mi mano, en esta oportunidad dije, sí, siento que cumplí un ciclo, me reeligieron como senador por Valparaíso, que no es poco. ¿Ah? La primera vez seguramente influyó mucho que fue exministro de la presidenta Bachelet, que me llamaba igual que Ricardo Lago, ¿ya? Y eso yo no lo niego, para bien o para mal. Pero lo concreto es que me reeligieron en un contexto y un cuadro de mucho deterioro político y siento que esa reelección me la gané yo. ¿Ah? Seguí la segunda votación más alta de la región y la primera de la centroizquierda. Y creo que eso tal vez me permite decir, quiero participar de este proceso. Pero eso es un primer paso, por así decirlo. Pero es levantar la mano. Sí. Hoy día leía en un diario que habían 21 candidatos en todo Chile. Precisamente le quería comentar pero eso. todo eso se va a decantar. Ya. Uno de los que habían puesto ya se dijo hoy día que no, claro, que habían 20. En el fondo, en términos prácticos, ¿qué significa eso de estar disponible? Lanzarse en una eventual candidatura. Y me dijo, Lago, no te quiero disponible, porque disponibles son los tarros en los supermercados, te quiero dispuesto, me dijo. ¿Ya? Que no era mala la analogía. Y eso va a ser en la medida que se den los plazos. Yo creo que hoy día, si me pregunta, yo no hago campaña, yo no recorro Chile, yo no publico libros, no hago nada de eso. Yo estoy dedicado a hacer mi pega de senador porque creo que para la elección presidencial faltan 2 años. Yo sé que hay algunos más ansiosos, y conozco mucha gente muy ansiosa que me quiere mucho en estos temas, pero yo creo que hay que tomarse ciertos ritmos y ver cómo contribuimos a este proceso de a poco en generar ¿qué? Esa instancia colectiva, esa mirada más de sumar gente antes de buscar quién nos va a representar. Tal vez soy... Claro, o sea, lo digo en el sentido, tal vez más que apurar las decisiones, es en el sentido de poder desarrollar esos proyectos colectivos previamente antes de llegar a una primaria. Por eso yo creo que es importante el tema legislativo, ¿eh? No crea que no. Yo sé que, claro, la cosa legislativa, el día a día, pero ahí estamos. Reforma provisional, qué vamos a hacer en tributaria, qué vamos a hacer en tema laboral, qué vamos a hacer en los temas medioambientales, presupuesto. Y ahí se va decantando no solamente lo personal, sino que si vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo en temas concretos, porque no vengan con cuentos. Nos ponemos de acuerdo en la reforma provisional, esa es una línea bien fundamental. ¿Y van a ser capaces de ponerse de acuerdo en reforma tributaria? Lo digo porque ya pasó ahora al Senado, hasta la Comisión de Hacienda, comenzaron ahí las discusiones. ¿Cuál es la proyección que hace respecto a lo que va a pasar también con esa reforma? Yo espero que la reforma tributaria nos demos un tiempo prudente. Estamos trabajando harto, ya. De hecho, propuse un calendario de reuniones de sesiones de la Comisión de Hacienda que va más allá de lo normal, ¿ya? Precisamente para abordar el tema tributario. O sea, nadie me va a poder apuntar con el dedo que como presidente de la Comisión anduvimos lentejeando o retrasando el proceso. ¿Esto se está extendiendo más de la cuenta? No, para nada. Estuvo un año en la Comisión, en la Cámara de Diputados. Nosotros aquí nos queremos dar unos 4 o 5 meses. Ya no es mucho pedir. Pero dicho eso, yo digo lo siguiente. Si en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet se aprobó una reforma tributaria con un acuerdo con la oposición, siendo que la presidenta Bachelet tenía mayoría en ambas cámaras del Parlamento, podría haber pasado a la máquina, como se dice, literalmente. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros? Llegamos a la convicción de que era mejor tener un acuerdo. ¿Por qué? No para la foto. Porque yo entendía que si llegó a un acuerdo con usted, y tenemos diferencias, pero nos encontramos en algún punto para llegar a un acuerdo, ese acuerdo va a perdurar en el tiempo y no vamos a volver a abrir el tema tributario, que genera incertidumbre, etcétera. Y por eso llegamos a un acuerdo. Se modificó el proyecto original de la presidenta Bachelet, entre otras cosas porque tuvimos la convicción de que había que hacerlo. ¿Me explico? Entonces yo digo, si tuvimos capacidad en ese entonces, cuando éramos mayoría, podíamos haber pasado a la máquina, yo esperaría que un gobierno que es minoría, que tiene un proyecto que tiene cosas que son muy buenas, lo repito 3 veces, muy buenas cosas este proyecto, y otras que tenemos severas diferencias, pongámonos de acuerdo rápidamente a la que tenemos de acuerdo, aprobémosla cuanto antes, las que incentivan la inversión, las que incentivan el crecimiento, las que ayudan a los adultos mayores con sus contribuciones, las que ayudan a la pequeña y mediana empresa, las que establece la boleta electrónica de pura justicia con respecto a otros comercios establecidos, de aquellas que tenemos diferencias, demos ese espacio adicional para encontrar la mejor fórmula que asegure lo que busca el gobierno. Reintegración tributaria, por ejemplo. La reintegración tenemos una profunda diferencia. Hoy día hubo 2 presentaciones y la del exministro Rodrigo Valdés, que hoy día concurrió como a título personal, hoy día es académico, fue bien demoledora, la verdad, y está viralizada, ya lo voy a viralizar ahora a la tarde. Lo digo, dense la lata, son 35 minutos para los que les interesa el tema, y es muy claro de por qué algunos aspectos de la reforma son muy buenos y otros que tienen
severas deficiencias. Y esas deficiencias, en vez de ir y dar un portazo, que uno podría hacerlo, y veremos si el gobierno consigue su votito, y con su votito aprueba la reforma, o llegamos a un acuerdo. ¿Por qué digo que el votito de diferencia no es bueno? Y lo dije así como un poquito peyorativo, el votito. Porque puede ganar la reforma y puede aprobarla, pero va a dejar abierto el tema tributario para la próxima elección parlamentaria presidencial. Porque Chile lo que tiene es un sistema tributario que sigue siendo injusto. Hoy día los impuestos indirectos como el IVA recaudan más en la práctica que los impuestos a las utilidades, a los ingresos. Y eso en ningún país civilizado más sofisticado que los nuestros es así. Sí, en ese interés de tratar de llegar a algún tipo de acuerdo, sacar la reintegración tributaria y abordar el tema de una eventual baja de impuestos, ¿puede ser un camino? Un camino puede ser una eventual, que es difícil comunicacionalmente, rebaja de impuestos a las empresas. ¿Por qué? Porque es más eficiente para asegurar que se reinviertan recursos. La reintegración tiene el elemento incierto de que eso tal vez no ocurre, ¿ya? Y no tenemos que ocurrir, para ser bien franco, ¿ya? Dos, usted puede tener otro sistema, puede tener también un sistema en el cual permita una depreciación instantánea, esto es que todo lo que usted invierte en medio de capital se descuente al tiro, todo. Es un incentivo también. La pregunta es, ¿por qué para incentivar la inversión tengo que beneficiar a unos pocos chilenos, un número muy reducido de chilenos que les va muy bien? Y esa es la discusión que tenemos de fondo. Entonces, llama esto una reforma bien modesta. Sí. Entonces, no le pongamos tanto color. Sí, vamos a ver qué es lo que pasa con ese tema, qué pasa también con la ley de presupuestos, que se va a venir ahí el debate interesante. Hay un tema. Sí. ¿Usted dijo presupuesto? Sí, que apareció hoy día en lo de la Comisión de Hacienda, ¿no? Sí, es que ocurre que la ley de presupuesto la vamos a conocer la semana próxima. Pero entendemos que el gobierno lo que va a hacer es, cuando dice la ley de presupuesto, dice con cuánta plata cuento, mi ingreso, los ingresos del fisco. Pensando en el 2020. Exactamente, y está calculando ingresos que van a venir producto de la reforma tributaria. Entonces la contraduda es, ¿cómo usted va a incorporar como ingresos algo que hoy día no tiene aprobado? Claro, que desde el gobierno dicen que esperan que esto esté aprobado, lo de la reforma tributaria, pero no puede legislar con la esperanza nomás. Presupuesto. Uno no puede andar legislando con la esperanza, por más que el ministro de Hacienda le guste invocar al Todopoderoso, como vimos que lo hizo al lado de una monja. Pero ¿y no sería más útil a lo mejor avanzar prontamente la reforma tributaria para de esa manera tener claridad sobre con cuánto eventualmente se va a disponer el próximo año? Claro, eso sería ideal, pero para eso entonces el gobierno tiene que aclarar los números, ¿ya? Que no estuvo claro. Hoy día la presentación del exministro Valdés fue bien clara en eso. O sea, hay dudas respecto a cuánto se recaudan por conceptos de la reforma que están proponiendo, el impacto que tienen en el crecimiento, que pareciera que están sobreestimados, y si hay un impacto mayor del crecimiento, quiere decir que se recauda menos, etcétera. Entonces, hay diferencias bien concretas. Pero como le digo, la voluntad más que está. O sea, hemos trabajado con mucha rapidez en este tema, pero el tema no es la rapidez, es el contenido. Sí, y en un último punto que tiene que ver con la región de Valparaíso, el presidente Sebastián Piñera hoy en Nueva York pidió disculpas por la contaminación en Puchuncaví, en Concón, en Quintero, esto ahí en el contexto de la Cumbre de Acción Climática, planteando que es un tema que se arrastra desde 50 años y es por eso que él pedía disculpas por esa contaminación que se ha ido acumulando en esa zona. Las disculpas se valoran, ¿ya? Porque no son disculpas personales, son disculpas a partir del Estado de Chile que ha fallado en Quintero y Puchuncaví. Lo que yo le agregaría que tal vez falta hacer más esfuerzo porque se propuso un plan de descontaminación para Quintero y Puchuncaví, que es claramente insuficiente. Creo que nos hemos reunido en muchas ocasiones con las comunidades organizadas de Quintero y Puchuncaví y ellos están pidiendo algo que nos parece de perogrullo, que tengamos estándares como la Unión Europea o los que exige la Organización Mundial de la Salud. Y por algunos casos tenemos nominalmente esos estándares, pero los hechos no se aplican de esa forma. Entonces, creo que tenemos un vacío. Y por último, y esto es un tema que no le gusta a las empresas, en particular a las del Estado, es que la elaboración de impacto ambiental y cuánto están contaminando las empresas, cuando se sacó la legislación hace muchos años atrás, no se aplicó a las empresas que ya estaban establecidas. Me explico, hay empresas muy antiguas de la zona. La pregunta es, ¿y por qué no se puede hacer ahora ese estudio para saber cuánto están dañando? Y me dices que la ley no lo obliga. Entonces mi primera reacción es, bueno, envío una ley si quieres, se la aprobamos al tiro. Pero no es el tema. ¿Quiénes son los dueños de esas empresas? Es el Estado. Esos mismos directorios podrían decir voluntariamente someterse a esos estudios. Y lo mismo ocurre para las privadas. ¿Para qué? Para darle confianza a la ciudadanía. El nivel de desconfianza que hay en Quintero y Puchuncaví es muy fuerte. Hay pocas autoridades, parlamentarios incluidos, que pueden tener la tranquilidad de ir a hablarle a una asamblea en Quintero y Puchuncaví. Porque el grado de enojo, de molestia que hay,
a mi juicio bien justificado en la mayoría de los casos, hace que ya no crean en nada. Entonces, yo valoro las disculpas del presidente Piñera. ¿Ya? A él le tocó una crisis muy grande el año pasado, en agosto, y desde entonces tenemos un plan que yo creo que es insuficiente y que hay que acelerarlo. Muy bien, senador Lagos Weber, muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. Muchas gracias por la invitación, que esté muy bien. Mano a mano.